muy importantes. Conociendo, hermano, la Biblia. Mire, hermano, usted como hijo de Dios, usted como cristiano, usted debe conocer este libro. Estaba compartiendo con el hermano Pablo, no ha llegado, pero estaba apuntando un teléfono. Se me acerca y me dice: oye, ¿tú tienes la Biblia ahí en el teléfono? Y cada vez que me preguntan eso, hermano, a mí me da vergüenza contestar, porque yo soy de la idea de que esto no debe de ser suplantado por ni una computadora, ni un celular, ni nada. Y le dije: hermano, discúlpeme, pero sí la traigo. ¿Y está bien o está mal? Dije: pues para unos está bien. Dije: para mí, no. ¿Por qué? Le dije: porque usted nunca va a ver que mi celular le quite en primer lugar a este libro tan hermoso, a este libro que fue con sacrificios, fue escrito, este libro que en algunas partes del mundo ha sido quemado porque no quieren nada con Dios, este libro que cuando es transitado por trailers para ir a otros lugares han sido robadas y quemadas para que no llegue a manos de humano. Y le dije: mucha gente dice que el celular es mejor. Dije: respeto su decisión, pero para mí esto. Dije: usted nunca me va a ver predicando, mucho menos con una... La otra vez lo hice porque no imprimí, tuve que sacar mi computadora y predicar con ella, pero nunca dejé la Biblia, que es lo importante. Y el próximo domingo, hermano, vamos a ver la enseñanza de la doctrina, pero se va a titular Conociendo tu Biblia, porque hay muchos cristianos que no conocen bien la palabra de Dios. Es triste saber esto, pero hay hermanos que llegan preguntando textos. Oiga, hermano, un texto que hable sobre del amor. Hermano, pues tan fácil que está, Juan 3:16, el corazón del amor. Hermano, ¿cuál es el pasaje donde se menciona que Dios creó la tierra? Hermano, pues es el primer libro de Génesis. Conociendo la palabra de Dios. Este es nuestro trabajo, hermano, aparte de predicar el evangelio, conocer la referencia del amor de Dios. Es muy triste saber que le vamos a decir a nuestro vecino: Dios le ama, y el vecino le va a decir: ¿y dónde dice? Está en la Biblia. Sí, pero ¿en qué parte? Hermano, vamos a conocer la Biblia, inspiración de la Biblia. Y el tema principal es la inspiración de la Biblia. El texto clave de toda la Biblia es 2 de Timoteo 3:16. Es el corazón de que muestra que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspiración de Dios, es palabra de Dios. Les comentaba, muchos piensan, aún los mismos católicos, que no creen en la Biblia porque es escrita por hombres. Pero la misma Biblia dice que es revelación divina para estos hombres. Dios los utilizó. Voy a poner un ejemplo sencillo y simple para el humano. Bueno, pues todos los que estamos casados nos enamoramos. Levanten la mano todos los que están casados, están enamorados. Casados y enamorados. ¿Recuerda el primer día que, bueno, en este caso, hermana, la primera vez que el hermano Víctor le escribió una carta de amor? Le regaló una pluma, hermano. Le regaló una pluma para que usted le escribiera. Fíjese hasta dónde llega la mentalidad del hombre. Hermano, es bonito. Esto nunca debe de perderse en el matrimonio ni en las relaciones. Una carta de amor. Hay sí hombres que dicen: ay, pues a mí me da vergüenza escribir porque no sé escribir, o escribo con el pie izquierdo. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Corre a buscar a uno de sus amigos o de alguien, de sus amigas, para que le escriba la carta. Esa es inspiración. Aunque usted diga: yo no la escribí, pero esa es inspiración. Oye, ¿me ayudas a escribir una carta? Sí, pues nomás dime qué vas a escribir. Porque la persona no lo va a decir: a ver, querida, amada, porque no siente eso. Esa es una inspiración parte de usted. Así es la palabra de Dios. Dios utilizó hombres inspirados por Él mismo para escribir la sana doctrina. Es por eso que no debemos de dudar de la escritura de Dios, porque por más que hubieran sido hombres pecadores, fue inspirada por Dios. Y eso es hermoso, porque si no, imagínese, si Dios no hubiera dicho: bueno, la gente, Él sabe todo,
La gente va a murmurar sobre esta acción. Cuando él hablaba a Moisés en el monte Sinaí, cuando estaba el pueblo allá abajo en la orilla, el mismo pueblo escuchaba la voz de Dios y le daba ¿qué? Miedo. Y decía, no nos acerquemos porque nos va a consumir el poder de Dios. Pues ¿qué tan fuerte habla Dios? Imagínense, en ese tiempo, en nuestros días, todavía habla Dios. Escuchamos un trueno y nos cimbra el cuerpo de miedo. Y así dice la palabra de Dios, que es la voz de Dios, más fuerte. Imagínense en nuestros días que Dios hablara. Pues teniendo la Biblia, nos da miedo. Con la voz de Dios, más miedo. Por eso Dios hizo su misma palabra en un libro para que nosotros la leyéramos y escucháramos su voz. Inspiración de la Biblia. Utilizó a hombres, tanto como pescadores, como doctores de carrera, trabajadores, hasta influyentes en gobierno. Estos hombres escribieron para la humanidad, inspirados por el mismo Dios. Inspiración de la Biblia. Punto 1. La mejor respuesta de las escrituras mismas, o sea, aquella misma, se da el detalle o define sus términos. La palabra de Dios está escrita y específicamente, hermano. La próxima semana voy a traer, no me gusta hacerlo, pero lo voy a traer más para que vea la diferencia. Voy a traer la versión ecuménica que usa el catolicismo y la primera Biblia antigua. La primera Biblia antigua, que vamos a ver la diferencia entre varias palabras que han sido cambiadas, porque la humanidad se sentía amenazada por la traducción de griego, hebreo, arameo al español. Es que dice la palabra es muy fuerte para mí, y es por eso que los mismos escritores, los eruditos bíblicos, volvieron a escribir Reina Valera, modificando algunas palabras. Hermanos, la palabra de Dios es directa. Por eso dice la palabra de Dios, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos y hasta las coyunturas y los tuétanos, a lo profundo. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cambiar a un asesino diciéndole, ya no lo hagas, es malo? ¿Usted cree que esto va a cambiar a un asesino? Cuando la palabra de Dios transforma a esta gente, les penetra el corazón y todo para decirles, tú eres un pecador y te vas a ir al infierno por matar. Y la Biblia dice que los que matan y quitan están en contra de la voluntad de Dios y tú te vas a ir al infierno. Hermano, yo vi en la televisión que estaban acusando a una persona en Estados Unidos. No sé qué exactamente qué hizo, pero cada padre de familia, creo que era en una universidad, le reprochaba todo lo que habían sufrido porque creo que había matado jóvenes, pero todos los padres hablaban con odio, que no lo perdonaban. Y la noticia era cuando una persona habló y conmovió al público diciendo que lo perdonaba, que él amaba a su hija, pero que no iba, al contrario, lo iba a amar precisamente porque, y entonces dijo que en Cristo podía amarlo, y eso lo hizo al hombre en todos los demás indiferente, pero cuando le habló de Cristo allí se derrumbó y lloró, y yo dije, solamente Cristo rompe esas fortalezas, esas murallas que el hombre tiene en su corazón para... Solamente Dios, el que dobla el corazón más hecho piedra, lo hace el más blando, lo hace gelatinoso, para decir, soy malo. Es muy difícil, hermano, perdonar a un asesino y más de una familia. Les comentaba, mi abuelo fue asesinado, agarraron al asesino, y lo malo es que fue conocido, hermanos. La familia lo quería linchar, la familia es cristiana de su servidor. Yo tuve que defender al asesino. Hermanos, es muy difícil llegar a este punto, pero si Cristo vive en ti, y si miras a Cristo a través de ti, tú puedes perdonar al asesino de quien sea. Sí, duele, te quema el alma, te quema el corazón, hay coraje, pero eso lo mete Satanás. Si no, imagínense el Cristo que hubiera hecho cuando estuviera en la cruz.
Imagínense lo más terrible que Cristo hubiera hecho en la cruz. Condenados todos. Saben que nadie tiene perdón por esto. Y pudo haberlo dicho. O pudo, como le dijo a Pedro, ¿qué crees que mi padre no me puede ayudar a mandar una legión de ángeles y acabar con ellos en un ratito? Hermano, pero el amor de Cristo es grande. No le importó. Por eso él clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, la humanidad está por los suelos, siempre ha estado. Pero más el cristiano, conociendo la palabra de Dios. La misma palabra, Cristo dice, que se le acerca un hombre y dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo, a mi prójimo? Ya me cansé con una sola vez. Si es cierto que son 7, todavía le dice, que pues no nomás te digo que son 7, sino 70 veces 7 en el día, hermano, y no llegamos ni a 2 cuando ya estamos fastidiados. Hermanos, debemos de aprender a conocer la palabra de Dios. Si la palabra nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, debemos amarlos. A nuestros enemigos, a ser fiel a Dios, complacer a Dios en todo lo que nos pide. Ese es nuestro manual de vida. Debemos de conocerlo. Hace meses, hace unos meses, yo tuve problemas con un vecino por perros y su servidor, pues, le puedo decir que es una máquina verdaderamente de destrucción. ¿Por qué? Artes marciales, lucha, box, karate. Imagínense, todas las disciplinas marciales aprendí. Pero lo que me enseñó el último maestro que tuve, que es de full contact, que es similar al kickboxer, que es más pesado el full contact que el kickboxer, nos enseñó a respetar. Una de las normas en el arte marcial es respetar a tu adversario, esté como esté. Y este hombre estaba borracho. Y me dice, ¿y cómo es posible que te puedas controlar con todo lo que sabes? Dije, una de las cosas es que, número 1, debo de amar a mi prójimo. Bíblicamente, moralmente en el karate me enseñaron que si está borracho no debes de tocarlo, así te golpeé. Y hermano, es increíble el control humano. Y no estoy diciendo que yo puedo controlarme. Vive alguien dentro de mí que me da capacidad para hacerlo, y ese es Cristo. Si no hay Cristo, usted puede ver gente peleándose porque no hay Cristo en su vida. Hermano, yo he estado a punto de ser baleado por asaltantes y Dios me ha dado la capacidad de controlarlos. No yo, Dios. Hermano, esto es inspiración de Dios y la conocemos a través de la palabra de Dios. Podemos hablar con los vecinos de su amor. Si hay un vecino peleonero, nosotros tenemos la capacidad de controlar a este vecino y demostrarle, vecino, Dios te ama, Dios te bendiga. La capacidad, la inspiración divina viene de aquí, no del gran hombre, porque el hombre es explosivo, es perverso. Por eso, hermano, debemos de conocer la palabra de Dios. Es su inspiración divina y es la voz de Dios. No hay otra forma que nosotros podamos ser santos, sino conociendo a Cristo como su Salvador. Y eso es lo que refleja y se define por sí mismo. Según de Timoteo 3:16, ahí lo tiene escrito, si no me equivoco, en su hoja y lo tiene impreso aquí en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, no hay otra cosa. Inciso A, lo que significa la inspiración. Ahí tiene rayitas para rellenar, así que atención y empecemos. Dice el 1, es más que ingenio humano. La Biblia es más que ingenio humano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Simplemente que la Biblia es mucho más que un producto de ingenio humano. Cada producto tiene ¿cómo se llama? Su instructivo para usarse. La palabra de Dios refleja cómo debe usarse la vida cristiana, nosotros. Pero ¿qué digo? ¿O qué menciono? Simplemente que de cualquier grado, hermano, o más o menos está el producto, la palabra de Dios no se define en grados. La palabra de Dios es pura, no es ni más ni menos, es pura, es santa, no tiene grados la palabra de Dios. Entonces, número 2, es más que la iluminación la palabra de Dios, es más que la iluminación. Esa es la facultad, hermanos, que sin acepción de personas, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo
la concede a los creyentes en Cristo. Gracias a Dios, hermanos, hay lugares donde donde no se puede meter una Biblia. Uno de estos lugares es Cuba, y si no me equivoco, sí, Cuba. Para que se lea la Biblia en una congregación debe estar un cubano presente. Hay muchos, pero que no sea cristiano para que vea que está simplemente enseñando la Biblia. Es increíble, hermanos, que Satanás ingenia esta manera para que no se predique la palabra de Dios en lugares. Recuerdo una gran acción, digo gran acción para Cuba. Es el año de 1993, si no me equivoco es el mes de abril. No sé cuándo se celebra el Día del Niño en Cuba. Yo imagino que igual que en todo aquí, ¿no? Abril, pero fue en el mes de abril. ¿Se acuerdan de aquel gran presidente de Cuba? ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿El único? El único que ha existido. Fidel, ¿verdad? Este hombre, ahí en su plaza, llamó a todos los niños de Cuba y les dijo: hoy voy a festejar a los niños, no recuerdo si fue el 30 de abril o antes del 30 de abril. Voy a festejar a los niños, pero les voy a mostrar a todos los niños que volteen al cielo y le griten a Dios que les mande dulces. Y los niños empiezan a gritar: Dios, mándanos dulces. Y Dios no respondía. Y Fidel con una sonrisa le dice: niños, griten más fuerte. Dios, mándanos dulces. Y Dios no mandaba dulces. La tercera vez: niños, griten más fuerte. Y los niños: Dios, que nos mandes dulces. Y Fidel se reía. Niños, Dios no existe. Presidente diciendo eso. Dice: niños, ahora pídanle a Fidel que les dé dulce. Y todos los niños: Fidel, danos dulces. Y levantó las manos y llegaron 3 camiones de volteo. Dejaron caer toda la mercancía y puro dulce, y los niños gozándose en los dulces. Número 1, humano. Dios no cumple caprichos humanos. Dios pudo hacer llover dulces en ese momento. Yo lo creo porque sé que tenemos un Dios poderoso. Número 2, Fidel quería mostrar que Dios no existe. Y Dios lo castigó tan difícil, con una caída tan insignificante, que quedó viciado para siempre. Una caída que usted dice: ay, se cayó, no lo hizo, sí, pero Dios fue astuto con esta persona. Blasfemas contra mí, blasfemas contra Dios, hay un castigo. ¿Dónde lo muestra? Simplemente la palabra de Dios. Hermano, si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Hugo Chávez, ¿alguien lo recuerda? ¿Sabe de qué murió Hugo Chávez? De cáncer. ¿A dónde cree? Estómago. Porque él mismo se quitó la vida. Dijo: yo odio, aborrezco a Israel. Lo odio desde lo profundo de mi ser. Maldijo a Israel. Y Dios dijo: bueno, pues como maldices, como le dijo una promesa a Abraham: los que te bendigan serán bendición, y los que te maldigan, pues serán maldición para ellos. ¿Y qué cree? Hugo Chávez murió de cáncer del estómago. Tienes cáncer porque tú provocaste a Dios. Imagínese, hermano, lo que no es conocer la palabra de Dios. ¿Cree que el hombre puede transformar muchas cosas? No. Otro testimonio que tengo de la gente que ignora a Dios o provoca a Dios. Unos jóvenes van de viaje y la mamá, la chava que iba manejando, le dice: hija, vayan con Dios. Y se rió la muchacha y dijo: mamá, pues solamente que se vaya en la cajuela, porque ya no cabe ya con nosotros, burlándose de la mamá. A los 20 kilómetros le llaman: oiga, usted es mamá de fulana, sí, pues venga porque acaba de chocar. El carro quedó hecho triza, los muchachos murieron. Y abren la cajuela y habían echado una cartera de huevo para que hicieran su desayuno. Pues el carro despedazado, los muchachos despedazados de la cartera de huevo,
intacta. ¿Dónde iba Cristo? En la cajuela protegiendo los huevos. Se oye curioso, hermanos, pero el que se mete con Dios, se mete con Dios. ¿Por qué se burlan de Dios si Dios es Dios perfecto, cariñoso, bondadoso? Si hubiera dicho, pues que nos acompañe y no hubiera pasado un accidente. Había un joven en Tequila que siempre nos despedíamos y decía, vayan con Dios. Lo decíamos burlando, pero la inspiración era de que vayan con Dios. ¿A qué de nuestros familiares que nos vienen a visitar y decimos, vayan con Dios? La palabra de Dios muestra que nosotros tenemos la palabra de bendecir, no decir, yo te bendigo porque soy poderoso, no, que Dios te bendiga. Protección divina. Seguimos en el versículo 3. Es más que la revelación. La Biblia contiene 2 clases de registro, y eso es muy importante, y es lo que a veces, hermano, cuando leemos la palabra de Dios no nos damos cuenta. ¿Cuáles son estos 2 registros? Pues simplemente la revelación directa de Dios, porque la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y 2 datos históricos sacados de la propia experiencia de los escritores. Da testimonio a los escritores. Hermano Víctor, dígame así rápido en sus palabras el nacimiento del Señor Jesucristo. El El nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Creo que fue por obra del Espíritu Santo, obra de Dios. Ajá. Fue voluntad de Dios, enviado por Dios. Bueno, fue nacido de una mujer, y el Espíritu Santo fue, no sé, en los tiempos en que Dios decidió hacerlo, fue para salvar a la humanidad. ¿Estás ahí? Hermano Pedro, díganos, ¿cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? Fue por obra del Espíritu Santo a una mujer que fue escogida por Dios mismo. Sí. Fue una época que no conocemos y fue para salvar al mundo. Hermano Robeles, díganos, ¿cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? En sus palabras, Sí, porque a veces que no, es que fíjese, van 2 explicaciones diferentes, pero ¿cuál fue el mensaje? El divino. Vino por una obra, hermano Robeles. ¿Cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? Lleno de humildad, lleno de dificultades, Sí. Lleno de amor también. ¿Qué más? Otra reseña más. Lleno de esperanza. Esperanza. 3 explicaciones diferentes, pero el mismo mensaje. Eso es lo que muestran los evangelios. La Biblia no se equivoca. Es inspiración. Eso es lo que quiero mostrarle, hermanos, que hay diferentes hombres escribiendo y enseñando lo mismo. En otras palabras, pero enseñando lo mismo, la inspiración. 4. Inspiración significa exhalado por Dios. Eso es lo que significa inspiración, exhalado por Dios. ¿Qué quiere decir? Es simplemente que es el soplo divino de Dios. Es su palabra, es su voz. Eso es lo que nos muestra. Inspiración se refiere al acto de Dios, a la manera en que se reveló al mundo. Simplemente eso es la revelación divina. Un libro. El libro en ventas número 1 a nivel mundial. Y todavía no saco, todavía en qué lugar está leído. Y el más odiado. El más odiado por algunos. Dios tenga compasión de ellos, ¿verdad? Aunque nuestro trabajo es hablarles, pero el que se compadece es Dios. Letra B. 5 minutos. Vamos bien. La extensión de la inspiración. Creemos, ahí tiene escrito esto, ¿verdad? Creemos en la inspiración plenaria. Esto estamos hablando de lo cabal. Rechazamos la teoría de la inspiración parcial. ¿Qué quiere decir esto? Algunos afirman que la Biblia contiene
la palabra de Dios. Atención aquí, algunos confirman que contiene la palabra de Dios. Para el cristiano, hermanos, debe de ser, es la palabra de Dios. Esto debe ser para, es que contiene, no contiene, es la palabra de Dios. Cuando una persona se contiene, está diciendo, haciendo a un lado la inspiración divina. Es la palabra de Dios. No hay otro libro que le pueda decir cómo ser salvo. ¿Alguien ha leído libros seculares? ¿Cuál es el último libro que leyó secularmente? O sea, fuera de lo espiritual. Si leyó El Principito, pues está bien, pero ¿habla sobre la salvación del Principito? El magnate, el hombre más rico del mundo, el hombre más especial, ¿habla de la salvación? No, ¿verdad? No va a haber libro que hable de la salvación. Secular, ¿no? El espiritual, pues sí, de los escritores espirituales sí, porque pues tiene que estar relacionado con la palabra de Dios. Pero un libro secular que te hable de la salvación, nunca. Ni el periódico te habla de la salvación. No estoy diciendo que es pecado leerlos, al contrario, se nutre uno de conocimiento, pero nunca va a encontrar la salvación. Va a encontrar ayudas morales que sí le van a servir, pero la salvación espiritual nunca la vas a encontrar en un libro. Pero no deje de leer libros, nútrase de conocimiento. Ejemplo, David escribió, sí lo tiene esto ahí en su hoja, ¿verdad? Escribió que no podía entender. David dijo, el Espíritu ha hablado. Si alguien quiere buscar 2 Samuel 23:2, léalo por favor, y otro hermano busque Daniel 12:8 y 9. David dice, el Espíritu ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Pero dice algo más. ¿Alguien tiene 2 Samuel? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esa es inspiración de Dios. Créame, si David hubiera querido hablar inspiración divina, no lo habla. El hombre a veces no habla inspiración divina. Yo he andado por la calle, hermanos, y el que no habla inglés habla francés. ¿Sabe a qué me refiero, no? Palabrotas antisonantes. Es muy difícil, hermano, que un hombre hable inspiración divina. Solamente que se deje controlar por Dios. Daniel escribe algo muy importante en el capítulo 12, versículo 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel dice algo muy importante de la inspiración divina. Y yo oí y no entendí. Y Pablo dice en 2 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto nos da a entender que el hombre natural no comprende las cosas de Dios, solamente el inspirado por Dios. Por eso utilizó hombres inspirados para escribir la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron de esos hombres que escribieron la Biblia? Levanta la mano y dígame un nombre, su dedicación. Juan. ¿Qué fue Juan? Cazador. 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 Y fue el discípulo amado. Apóstol. Lucas. Dedicación. Doctor. Médico. Pablo. ¿Qué fue? Constructor de tiendas. Se dedicaba a construir tiendas y aparte fue uno de los líderes hebreos de hebreos, religioso. Y aparte perseguidor de los cristianos, ¿no? Tenía varios oficios. ¿Quién más? Mateo. ¿Mateo qué fue? Recaudador de impuestos. O sea, uno tenía que llegar y estaba Mateo sentado. Pues Mateo me duele, pero pues... Y recibo. Escritor de la palabra de Dios. Habían dicho Salomón. ¿Salomón qué fue? Un sabio, un rey. David, un cuidador de ovejas, pastor, fue rey y fue escritor. Inspiración divina. Pedro, el más rebelde de los apóstoles, enojón.
Si estuviera en nuestros tiempos, de nosotros como burlones le hubiéramos dicho gruñón. ¿Que era pescador? Celote, ¿era celote? ¿Manda? No era celote, pero... ¿Celote? No, Pero no de los celos, no. Sí, celote. Y hay muchos hombres que fueron ahí escogidos por Dios para inspiración. Y ahí tiene algunas referencias si las quiere ver en su casa. Letra C para terminar, hermanos. Evidencias de la inspiración. Número 1, las escrituras mismas son las que dan esa revelación. Si estudiamos profundamente las escrituras, hermano, podemos ver que algunos hombres de Dios que escribieron la escritura y su dedicación no es muy profunda la palabra de Dios, porque yo siempre he dicho, si la Biblia fuera tan específica como es, no tuviéramos un libro así de chiquito. Tuviéramos una Biblia como por aquí así, un poquito más grande. De enciclopedia. Una enciclopedia pura, ¿no? Si así, pues a veces nos cuesta trabajo leerla, imagínense una por aquí así, pues nos morimos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Simplemente, hermanos, que es la mejor evidencia del poder que le transforma a individuos, comunidades y naciones. No hay otra forma que convierta, no hay otro libro sino la palabra de Dios, la escritura. Transforma individuos, comunidades y naciones. 2. De la arqueología. Los arqueólogos han descubierto y verificado más de 5,000 lugares mencionados en la historia bíblica. Si esto no lo cree usted, si tiene una Biblia con mapas y referencias, se va a dar cuenta que sí. Si usted no tiene una Biblia con mapas y referencias, pues consígase una. 3. De la profecía ya cumplida, por ejemplo, Salmos 22, Isaías 53 y muchas otras, que nomás falta una, que es la venida del Señor Jesucristo para nosotros. Aquí le dejamos, hermanos, dudas, preguntas. ¿Todo bien? ¿Entendible? Muy bien, vamos a orar, hermanos, y conozca la Biblia, hermano, lea la palabra de Dios. En ese tiempo, hermano, estaba leyendo un libro que se titula, bueno, lo estoy leyendo, la mente controla el corazón. Es cristiano, pero simplemente dice, ya no queremos que el cristiano lea capítulos. Dice el escritor, estoy conforme que lea tan siquiera un versículo al día. Hermano, hay cristianos que ya no leen la Biblia. Imagínense, qué terrible. Se nos está perdiendo la información divina. Y este libro, hermano, es tan hermoso que si un ladrón lo empieza a leer, transforma su vida. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a crecer, Dios. Ayúdanos a comprender tu palabra, que tú nos amas, que tú quieres que crezcamos en conocimiento, en tu verdad, Padre. Que podamos reflejar ante nuestros vecinos, a nuestros familiares que no te conocen, Dios, que tú les amas. Tu doctrina es importante para nosotros, para la humanidad. ¿Qué es lo que cree el hombre? ¿Qué es lo que creemos nosotros, Dios, a través de tu bonito nombre? Bendícenos y utilízanos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.